Hola a todos, bienvenidos a Muta. Para los que no me conocen, mi nombre es Heidi y hoy estoy súper pompeada porque vamos a estar discutiendo un poquito sobre la filosofía del yoga. Voy a incluir en el video de hoy, los videos a seguir, información sobre las Yoga Sutras del Patanjali, que es uno de los textos más importantes del yoga. Y también vamos a incluir información de este libro que se llama Las 8 ramas del yoga. Está escrito por Baba Ram y es súper útil porque es básicamente una guía súper práctica que aplica a todos nosotros y provee ciertas consideraciones para cada una de esas ramas del yoga para poder llevarlas a cabo. Son consideraciones súper prácticas para el mundo en el que vivimos hoy día y yo lo encuentro súper útil. Tiene mucha información súper cool, información que todos podemos aplicar. Así que lo que vamos a hacer en el video de hoy va a ser hablar un poquito, introducir un poquito lo que es el yoga. Vamos a introducir un poquito, hablar un poquito de ese Yoga Sutras del Patanjali, cuál es el goal de ese texto, de ese libro primordial. Y entonces en los videos siguientes nos vamos a ir adentrando en cada una de las ramas del yoga. Vamos a hacer referencia a distintos de estos libros que se los voy a añadir en la lista de referencias abajo en el video. Y nada, espero que lo disfruten. Perfect. So quiero empezar describiendo un poquito hablando un poquito de lo que es el yoga, que muchos de nosotros pensamos, incluso yo cuando me adentré al curso, la certificación de yoga, para maestra de yoga, yo pensaba, tenía poco conocimiento de lo vasto y lo amplio que es este mundo, este tema, esta filosofía del yoga. Para mí, y asumo que para muchos de ustedes, el yoga es la práctica, la asana, las posturas, lo que vemos en redes sociales. Pero el yoga va tanto más allá. Eso es un octavo de lo que son esas ramas del yoga. Eso es una rama del yoga. Y tenemos otras 7 ramas que nos van a ayudar a llevarnos a ese conocimiento, esa autorrealización que es uno de los goles mayores del yoga. Y se deben estar preguntando, ajá, ¿pero qué es la autorrealización? La autorrealización es el conocimiento directo y experiencial de que la verdadera esencia de uno no es el ego, no es la mente y no es el cuerpo, sino más bien es el alma eterna. Y en el yoga el alma eterna se le conoce como Atman. Y no solo es el alma eterna de cada cual, sino más bien ese alma eterna en unión con lo divino o esa conciencia mayor o universal que nos rodea y que está presente en cada uno de nosotros. Así que, en otras palabras, nos removemos de lo tangible, de lo que podemos ver, de lo que pensamos que somos, de todos esas descripciones que nos damos, de que si soy de esta manera, soy de esta otra manera. No, pero es que soy extrovertida, soy introvertida, soy madre, no soy madre, soy viuda, soy diabético, soy diabética. Muchas. Nos encargamos casi siempre en toda la vida de darnos muchos nombres para describirnos, pero es que el yoga, el propósito del yoga es remover todo eso. Vamos a remover todo ese condicionamiento que viene que es natural, ¿verdad? Que viene con la experiencia de vivir, removerlo y ponerlo a un lado y reconectar, moviendo todo eso con tu alma eterna en relación con lo divino, con el universo. Volvemos a lo mismo, no es tan fácil, suena bonito, pero ajá, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es entonces donde nos adentramos en el resto de las ramas del yoga, que serían
el Ashtanga, lo que se le conoce como el Ashtanga. Hay un libro que se llama el Yoga Sutras del Patanjali y como dije anteriormente es uno de los textos más importantes e históricos de la filosofía del yoga. Y en este libro, en este texto que fue escrito por Patanjali, Patanjali fue un gurú, un sabio de hace cientos de años. De hecho, el Yoga Sutras del Patanjali se escribió en el siglo II antes de Cristo. En ese texto, Patanjali describe o define el yoga como yogas chitta vritti nirodha. Y básicamente eso significa yoga es calmar, apaciguar esas fluctuaciones de la mente. Así que vamos cesando esas fluctuaciones de la mente, pero no es callándolas ni controlándolas, es más bien teniendo acceso a partes un poquito más profundas que tal vez no vemos a simple vista de nuestra existencia en el mundo. Y algo que quiero decir antes de que nos adentremos a estas traducciones y estos términos es que obviamente con ayuda de Google voy traduciendo al español, pero siempre hay que tener en cuenta que siempre hay un chance de bias, ¿verdad? Y de bias implícito en lo que yo diga, de acuerdo a cómo yo me expreso, de acuerdo a las palabras que sé, ¿verdad? En inglés traduciendo al español, así que tengan eso bien presente. Algo que quiero aclarar y que siempre me gusta aclarar es que el yoga no es una religión, así que aquí la ventaja de la práctica del yoga es que cualquier persona que practique cualquier tipo de religión o que tenga cualquier tipo de creencia puede practicar el yoga porque el yoga, como vamos a ir viendo en los videos, el yoga te va proveyendo como una guía de cómo vivir una vida más plena, una vida más consciente, para de nuevo llegar a ese, lo que le llaman el self-realization, que es esa autorrealización. ¿De dónde viene el yoga? Ya mencionamos un poquito. No hay un año en específico que se pueda descifrar, es más bien un conjunto de creencias que se van cultivando a lo largo de los años, comenzando desde creencias que simplemente son pasadas de persona en persona, ¿verdad? Hasta entonces estas creencias que son escritas en el texto del Yoga Sutras del Patanjali, que Patanjali decide básicamente, bueno, tenemos todo este conocimiento y yo quiero escribirlo y dejar un legado escrito de lo que significa esta práctica y que sea un legado que sea fácil de seguir y que provea herramientas a las personas para entender y practicar esta disciplina. Como dije anteriormente, Patanjali fue un sabio que existió y vivió en el siglo II antes de Cristo, y él vivió en en el área que llamamos hoy Pakistán, básicamente. El texto que él escribe ha sido analizado, ha sido básicamente dividido por partes, ¿verdad? Porque es escrito en un idioma que se llama sánscrito o sánscrito, y es un idioma que obviamente a medida que pasan las civilizaciones y a medida que pasan los años, cuando se encuentra este texto, está escrito en este idioma que quién sabe, ¿verdad? Lo que significa. Así que poco a poco vinieron estas personas a ir traduciendo ese texto a diferentes lenguajes, diferentes idiomas, para poder transmitir y continuar transmitiendo esa sabiduría del yoga. Así que por eso es que dije anteriormente, mantener bien presente que puede haber bias en la traducción. Puede que alguien traduzca una de las sutras, una de las partes del libro, del texto, de una manera, y puede que otra persona lo interprete de una manera un poquito diferente. Y la ventaja de eso también es que eso nos abre a
abre la sutra a interpretación, ¿verdad? No es blanco y negro. Y es una de las cosas más bonitas del yoga. No es haces esto versus haces esto. Sí hay ciertas áreas del yoga en donde sí hay guías que se deberían seguir, pero en general cada persona es diferente y cada persona va a interpretar y aplicar lo que nos provee el texto de una manera un poco diferente y específica para el estilo de vida que está viviendo la persona. Hoy día existen cientos de libros, como por ejemplo este libro que vamos a hacer mucha referencia, muchos otros libros de personas analizando, comentando, tratando de interpretar el Yoga Sutras de Patanjali, pero la idea siempre crucial y la idea primordial es tratar de proveer esta sabiduría a las personas, a nosotros, a las personas regulares de hoy día, ¿verdad? Personas que tal vez buscan encontrarse y explorar otros niveles de sabiduría durante lo que llamamos la vida. El libro Yoga Sutras de Patanjali, ese texto primordial del que hablamos, tiene 4 partes. La primera parte se llama Samadhi Pada y in a nutshell, ¿verdad? En resumen, eso es la absorción total y la unión con lo que es divino, con lo que es real, mayor que nosotros. Esa es la primera parte. La segunda parte del libro es Sadhana Pada. En esta parte es donde Patanjali se adentra a esas 8 ramas del yoga. En esta parte se provee una guía y se discuten esas 8 ramas y qué cosas son consideradas en cada rama, qué significa cada rama, qué podemos hacer, cómo lo podemos practicar, etc. Entonces es como cómo llevar a cabo la disciplina del yoga, cómo practicarlo y cómo llevarlo a cabo. La tercera parte es Vibhuti Pada. Y en esta parte Patanjali describe esas manifestaciones o esos poderes que una persona pudiera llegar a experimentar por medio de la meditación avanzada. La meditación avanzada es una parte crucial para llegar a esa autorrealización y es una parte crucial en la práctica del yoga. Así que volviendo a lo que dijimos al principio, no es solo las posturas y vernos lindos levantando la pierna, poniendo la pierna detrás de la cabeza. Eso es una parte que es chulísima y trae beneficios a la salud inmensos. Pero tenemos estas otras áreas y entonces la meditación es una que se explora mucho en la práctica del yoga. Y la cuarta parte del libro de Yoga Sutras del Patanjali se le conoce como Kaivala Pada y es esa liberación final. Ese es el gol final de la práctica y la disciplina del yoga. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de la segunda parte, que es esa parte en donde se discute lo que son las 8 ramas del yoga. Estas 8 ramas del yoga se le conocen como Ashtanga, que básicamente Ash significa 8 y Tanga significa ramas o limbs en inglés del yoga, ¿verdad? Y es a diferencia de la práctica del yoga, del Ashtanga Yoga, que eso es una práctica en efecto de posturas, una secuencia de posturas predeterminada. Estas 8 ramas del yoga son las que nos ayudan a adentrarnos en la práctica como tal, en la disciplina de lo que es el yoga. Entonces, ¿cuáles son las 8 ramas del yoga? Pues la primera es las yamas, y las yamas son prácticas éticas, son códigos éticos por los cuales todos deberíamos regir nuestra vida. En estos códigos éticos tenemos enseñanzas tan simples como decir no violencia, no robar, y aún así, incluso en estas 2 que parecen tan básicas, aún así Patanjali se adentra, incluso este libro se adentra en ejemplos en donde tal vez estamos practicando la violencia para con nosotros mismos, por medio de pensamientos, por medio de cómo le hablamos a los demás,
etcétera. El próximo video vamos a ir adentrándonos en esas llamas un poquito más a fondo. Otra de las áreas en las llamas es la abstinencia, y la abstinencia en este caso en particular no se refiere a abstinencia sexual tan directamente. Vamos, hay personas que sí deciden por el camino del yoga proceder a la abstinencia sexual, pero en este caso se discute cómo tal vez tenemos que tener un poco de control y abstinencia en relación a otras cosas que tal vez consumimos a diario, como por ejemplo noticias negativas 24/7, o tal vez programas que no nos vienen bien, o tal vez consumir alimentos que sabemos que no nos están haciendo bien, etcétera. Aquí también tenemos en las llamas lo que se le conoce como no posesividad, y aquí es básicamente no querer atarnos a un gol o controlar tal vez el resultado de algo, o controlar a otra persona, o tal vez acaparar muchos bienes y comprar, etc. La segunda rama del yoga es niyamas. En las niyamas aquí vamos entonces adentrándonos un poquito más a nuestra práctica personal, al cuidado que tenemos para con nosotros mismos, y estos son disciplinas personales. Aquí discutimos lo que es pureza, lo que es alegría, tener moderación con lo que consumimos, estudios espirituales y devoción constante a lo que es divino, a lo que es mayor, a esa verdad universal. Recuerdan que anteriormente dije, bueno, el yoga no es una religión, sino una práctica espiritual. Pues entonces aquí en esta parte sí se invita a que esa conexión con lo divino que deberías cada uno de nosotros tener, tú la practicas como tú prefieras. Si para ti lo divino y lo mayor es Dios y esa es tu creencia, ahí es donde tú vas a practicar esa creencia, ¿verdad? Ahí es donde el yoga te invita y tiene flexibilidad de que no importa en lo que uno cree, uno tiene que tener aceptación para con las distintas religiones, porque cada cual nace y se cría en diferentes áreas del mundo y tienen diferentes creencias, y todas estas creencias, si vamos más allá, tienen como fin básicamente lo mismo. La tercera rama del yoga es el asana. Esa es la práctica, esas son las posturas, eso es lo que vemos en Instagram, eso es lo lindo, lo que se ve lindo, que todo el mundo conoce acá en esta área del mundo. La próxima rama es lo que se le llama pranayama. Me imagino que se han familiarizado un poco con lo que es la práctica del pranayama, pero para ir más allá, pranayama es el control de la respiración. No es solo respirar, y no es solo decir respiro por 3, exhalo por 3. Sí, eso pudiera ser un tipo de pranayama, pero es controlar la respiración constantemente, y para hacerlo hay muchas prácticas de pranayama. En el video en donde vamos a discutir lo que es el pranayama, nos vamos a ir adentrando un poquito más en esa introducción de las diferentes prácticas y lo que deberíamos considerar mientras las practicamos. La próxima rama del yoga es el pratyahara, y esto significa interiorización o remover los sentidos. ¿Por qué es importante el pratyahara? Porque cuando practicamos nuestra práctica de yoga, o el asana, las posturas, o cuando practicamos el pranayama, el control de respiración, o cuando meditamos, necesitamos aprender a controlar los sentidos y a no distraernos por los sentidos. Eso es crucial para llegar a ese autorrealizamiento, que es el propósito del yoga, es removerte un poco de todo lo que es tangible, todo lo que uno siente, el cuerpo, y todo lo que estamos acostumbrados a experimentar día a día, para ir adentro, ¿verdad? Para conectar con nuestro interior y con la verdad universal. La próxima parte o rama del yoga es el dharana. Esa es la concentración. Primero remueves los sentidos
¿verdad? Tratas de no acapararte con los sentidos, que por ejemplo ahora mismo a mí se me está durmiendo este pie, pues eso es un sentido, ¿verdad? Eso es una parte, pero luego concentrarme en continuar hablando, eso es un ejemplo bastante básico, pero esa concentración es importante, ¿verdad? Porque cuando llegamos a esa parte, a ese próximo paso que es dhyana, que es meditación, si no estás concentrado en la meditación, ¿de qué vale? ¿Verdad? Y con eso no quiero decir que al principio no vas a estar concentrado, porque probablemente no lo vas a estar, pero a medida que te sientas más y más y más a meditar, sí vas a lograr esa concentración y llegar a esos niveles de sabiduría mayor. Y la última rama del yoga es el samadhi, esa es la liberación, ese es el goal. Algo que quiero decir que es súper importante, sumamente importante, es que en estas ramas no significa que tienes que ser un experto en las llamas o en esos códigos éticos y ser un santo, una santa, un sante para moverte a la próxima rama. No, hay muchas de estas que se entrelazan y que puede haber como una dinámica, ¿verdad? Mientras trabajas con tus llamas y con vivir una vida basada en ética y en valores, pues tal vez continúas practicando tu práctica de yoga, tu meditación, etcétera. A lo que voy es a que una rama, todas dependen una de la otra para llegar al samadhi, que es esa octava rama, pero necesitas practicar todas y las pudieras practicar simultáneamente, las deberías de hecho practicar simultáneamente y no tienes que ser experto en una antes de moverte a la otra. Por eso siempre se dice el yoga es un camino, no es un destino, porque incluso cuando decimos samadhi, esa liberación total, esa liberación mayor es el goal, ¿verdad? La octava rama del yoga, incluso ahí eso se pudiera experimentar por un periodo de tiempo determinado. Tú no vas a vivir en samadhi o en una sensación de paz y de éxtasis y de felicidad todo el tiempo. Quiero dejarlos con eso, pero antes de cerrar, sí les quiero traducir una frase que me fascina, que es está al principio de este libro, y les voy a dar por referencia la página. Es la página 11 y les recuerdo, este es el libro Las 8 ramas de yoga o The 8 Limbs of Yoga. Y en la página 11, aquí Baba, ese es el autor, Baba nos dice, mediante esas 8 ramas del yoga, nos extraemos de esa burbuja social de condicionamiento y vivimos como seres liberados. Encontramos nuestra voz auténtica, descubrimos nuestro llamado, verdadero llamado, y manifestamos lo mejor de nosotros. Así que espero que les haya gustado. Hay mucho, mucho, mucho más por discutir. Gracias por haber estado aquí. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, si quieren saber más de alguno de los temas que brevemente discutimos hoy, me lo pueden escribir en los comentarios. Si les gusta el contenido, suscríbanse, eso nos ayuda a llegar a más personas. Recordando que el goal de Muta es distribuir este conocimiento, esta sabiduría del yoga. No a la perfección, porque no somos perfectos, pero lo estamos haciendo con todo el amor del mundo y con la mejor intención de ayudarme a mí misma, ¿verdad? Y ayudar a los demás. Y entonces espero que resuene con ustedes y que se sientan conectados con el contenido. Gracias por haber estado aquí, que tengan un día excelente y namaste.